Bueno, bienvenidos a este webinar. Como estaba diciendo, nosotros somos Fato Consultoría y Sistemas y usamos lo que es la metodología de puntos de función, que es una metodología para evaluar funcionalidades del software. Esta metodología usa la unidad principal, es el punto de función. Es una metodología que es reconocida a nivel mundial y que es padronizada, estandarizada por el IFPUC, que es el organismo que vela por mantener esta metodología. Dentro de los servicios que ofrecemos, también aparte de la consultoría y medición de software, tenemos cursos en línea en ingeniería de requisitos. Ofrecemos cursos también en cuanto a puntos de función, estimación de proyectos de software con COCOMO también, y preparaciones para el examen de certificación de puntos de función. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el webinar. Entonces, bienvenidos nuevamente a este webinar de estimaciones acertadas. La idea de esta presentación es de aclarar un poco el tema sobre cómo es la mecánica de la estimación basada en puntos de función y cómo el método de estimación se complementa con el COCOMO en la producción de estimaciones acertadas. COCOMO es un modelo matemático que es utilizado para la estimación de costos de software. Entonces, un primer punto a tratar es que los plazos, las inversiones, no es algo que surge del área de TI. Hay un cliente, este cliente tiene sus necesidades, el área de marketing identifica una oportunidad y esta oportunidad tiene un plazo. Si el desarrollo termina después de este plazo, él no resuelve el problema que se suponía que tenía que resolver. Todavía no hay respuestas para todas las preguntas que surgen durante el desarrollo. Entonces, en fases iniciales hay un conjunto de preguntas que no tienen respuesta, puesto que aún no se tiene la información o las informaciones necesarias para responder a estas preguntas. Sin embargo, existe la necesidad de hacer evaluaciones en cuanto a las compensaciones. Entonces, se evalúa la definición de plazos, cuánto se puede invertir, esfuerzo, nivel de calidad y cuáles son las funciones que se le asigna al software, al hardware o cuya ejecución es manual. Entonces, en este escenario hay una serie de desafíos. Las personas tienen la tendencia de hacer estimaciones basadas en actividades. Entonces, si descomponen el trabajo en sus partes, una estructura analítica, la estimación del todo es la suma de sus partes más las integraciones necesarias. Solo no es posible hacer eso en la fase de planeación, como no hay información todavía sobre esta estructura analítica del proyecto. Ahí se presentan problemas que no dejan hacer una estimación de abajo hacia arriba. Otro problema común es el significado asignado para la palabra estimación en un ambiente corporativo. Tenemos personas que escuchan meta, entonces una estimación es una meta. Otros escuchan compromiso, cuando se hace una estimación es como si fuera firmar un contrato. Y hay aquellos que ven la estimación como una posibilidad, es un número que tiene una probabilidad de ocurrir, o es un sumo para fichar una meta. Entonces, es común en las organizaciones, cuando uno de los responsables por el negocio pide por una estimación, él lo que espera es un número que sea base para una respectiva meta, ¿cierto? Y entonces, lo que es una negociación, entonces el técnico, el área de TI,
Ellos dicen que el proyecto es de, por ejemplo, 1200 horas. El área de negocio entonces dice que no, que eso es mucho, que se puede hacer en menos tiempo. Entonces el tema es tratado como una negociación, donde lo que importa es, al final, no se evalúan lo que son compensaciones con sus costos y plazos o el riesgo inherente a cualquier previsión. No es común que el profesional de TI tenga en la organización la autorización legítima para proveer una meta, pero eso es lo que él hace cuando provee una estimación sin una probabilidad asociada. Es como si estuviera haciendo una profecía. Entonces él está seguro de lo que va a ocurrir en el futuro y bueno, no, esto no es posible, ¿verdad? Entonces cuando la administración no asume responsabilidad por el nivel de riesgo aceptable, ella está transfiriendo esta responsabilidad al área o a un profesional aislado que no es compatible con esta responsabilidad, que no es de su campo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una historieta que es muy cierta. Tenemos a una mujer que le pregunta a Dilbert cuál es el presupuesto para su proyecto. Entonces Dilbert le responde que son $3.500.000. Este es un escenario extremo, pero no es del todo inédito. Los profesionales de TI no están acostumbrados a proveer una estimación puntual porque ellos no saben o no tienen la información necesaria para poder hacer una estimación como lo está escrito en esta diapositiva. Otro punto es la posibilidad de hacer estimaciones en un nivel de información típico de la planeación. ¿Y qué es la información típica de la planeación? Entonces, yo tengo los objetivos del proyecto, yo sé cuáles son los problemas que él se propone resolver, las oportunidades que desea aprovechar. Tengo las restricciones técnicas y de negocio que limitan al proyecto, las suposiciones hechas para que sea posible empezar el proyecto, el alcance de la solución, macroprocesos de negocio, con actividades posibles de informatización o automatización. Y una lista que no tiene una especificación completa, que está lejos de eso. Tiene descripciones en términos generales que exigen una especificidad, mientras que decisiones sobre el alcance de la solución se van tomando mientras son tomadas. Ahora, una segunda necesidad que existe es de traducir las estimaciones derivadas de estas informaciones incompletas. Traducir este nivel de información en una posibilidad con la probabilidad de que el resultado sea subestimado o sobreestimado. Entonces, la información que tiene que ser provista es la estimación con una probabilidad asociada. Esa es la decisión en cuanto al nivel de lo que se desea asumir por la persona que tiene la competencia para hacerlo. Escuchamos entonces que puntos de función requieren mucha información y que no se puede usar en momentos iniciales, en fases iniciales, como la fase de planeación, y esto no es correcto. El método necesita un conjunto de informaciones completas sobre los requisitos para poder medir. Sin embargo, se puede aproximar por heurísticas. Entonces, el uso de los puntos de función en estimaciones requiere aproximación del tamaño funcional, y existen en el mercado heurísticas para hacer esto. Con una de ellas, ¿qué pasa? Ella no considera todos los pasos del método, ¿cierto? Del método de medición funcional, porque en la fase de planeación no tengo toda la información disponible. Hay otras prioridades y demasiados pasos por hacer, entonces no puedo hacerlos todos en el planeamiento. Entonces, yo hago el primer paso, que es identificar los procesos elementales. Tengo una lista de requerimientos, por ejemplo, y aproximo la contribución. No evalúo la complejidad si la contribución es una heurística
que puede ser usada en la planeación. Entonces yo tengo una cantidad de puntos de función, tengo una tasa de entrega y el esfuerzo es derivado de la multiplicación del tamaño funcional por la tasa de entrega. Y con eso yo puedo proveer una estimación basada en puntos de función. Pero esto solo resuelve una parte del problema. Entonces, como vamos a ver ahora en este gráfico, bueno, ¿qué es este gráfico? Cada punto en este gráfico representa un proyecto. No sé si este proyecto fue desarrollado en Java o fue un proyecto en COBOL o si fue hecho en el 2005 o en el 2013, o sea, sé muy pocas cosas de él. Lo que sí sé es que tiene cerca, por ejemplo, este proyecto aquí tiene cerca de 4.000 puntos de función y que consumió más de 100.000 horas hombre. Y hay puntos que tienen una menor productividad, hay otros que tienen una mayor productividad, proyectos, y simplemente multiplicar los puntos de función por una tasa de entrega provee una variabilidad que es inaceptable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Voy a empezar a crear categorías de productividad. Entonces, en este caso, voy a hacer una segregación por el lenguaje de programación. Entonces, acá tenemos una medición segregada. Sin embargo, esta todavía sigue siendo muy grande para los fines de estimación. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorarla. Aquí tenemos otro lenguaje de programación con un desempeño mejor que el escenario anterior. El crear una nueva categoría promueve un menor rango de tamaño y una mejor relación entre la cantidad de puntos de función y la cantidad de horas hombre. Aquí se hizo otra segmentación, ahora considerando solo los proyectos de 200 puntos de función hasta 500 puntos de función. Entonces, una cosa que es importante comentar es que la relación entre puntos de función y horas hombre no es una tabla de precios, no es un número mágico que se grabó en piedra, son los resultados internos o externos que proveen una tendencia de productividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, la productividad media es de 9,75 horas por punto de función. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un proyecto de 100 puntos de función debe ser estimado en 975 horas. No, quiere decir que hay una probabilidad cerca del 70% de que la estimación no sea subestimada y por lo tanto una probabilidad de cerca del 30% de que sea sobreestimada. Si yo quiero una tasa de entrega que equilibre los riesgos, 50% de sobreestimar y 50% de subestimar, voy a trabajar en una media de 9,3 horas por punto de función, como podemos ver en la tabla debajo del gráfico. Si soy responsable por la decisión en cuanto a la tasa de entrega, que es la base para el planeamiento, y estoy seguro de que los riesgos de sobreestimar y subestimar aceptables es de un 25%, entonces las tasas de entrega que puedo trabajar es de 6,7 horas por punto de función. Entonces no hay una tasa de entrega sin un riesgo correspondiente asociado a esta. Uno de los principales factores para esta variabilidad en la productividad es que el método de puntos de función mide una parte del software. Él mide lo que son los requisitos funcionales, él no mide los requisitos no funcionales. Entonces, cuando hago una medición, solo parte de los requisitos son considerados en esta medición porque no es el propósito del método medir requisitos no funcionales. Otro punto es que entre más grande el tamaño del proyecto, mayor es el error de la estimación basada únicamente en la cantidad de puntos de función y en una tasa de entrega usada como referencia. Entonces surge la necesidad de otras variables necesarias
para explicar mejor el modelo de estimación, además de la medición de puntos de función. Entonces, comúnmente se utiliza el lenguaje de programación y la plataforma informática, pero esto no es suficiente para muchos propósitos. Si el propósito es la contratación, puede ser adecuado, pero si el propósito es hacer una estimación, esto no es suficiente porque la variabilidad todavía es muy grande. Entonces, las preguntas que surgen son como cómo descubrir cuáles son estas variables, qué valores estas pueden asumir, cuál es el impacto en el esfuerzo para los valores posibles y cómo es la naturaleza de este impacto. Si él tiene impactos aditivos, si tiene impactos proporcionales o exponenciales. Cuando se hace una estimación por la multiplicación de puntos de función por una tasa de entrega, eso es una opción de un modelo proporcional. Entonces, este tema es una problemática con los puntos de función, pero en verdad no es problema culpa de los puntos de función, pero del cómo muchas veces se tiene la impresión que la estimación con puntos de función trabaja, de cómo trabaja esta estimación. Otro problema es de cómo cuantificar la incertidumbre. ¿Qué es esto? Cuando se hace la planeación del proyecto, hay un nivel de incertidumbre. Con el paso del tiempo y el avance y el desarrollo, se toman decisiones. Dudas que no tenían respuestas van a ser respondidas y el nivel de incertidumbre es menor. Entonces es como si fuera un cono. Ahora les voy a mostrar por qué. En este ejemplo que tenemos un rango de estimación optimista y pesimista para la cantidad de home runs de este jugador Mark Maguire. Entonces, antes del inicio de la temporada, el mínimo que se imaginaba que iba a ser de home runs era de 40 y el máximo de 80. Entonces, con el paso del tiempo de la temporada, tenemos que luego el mínimo fue cambiando a ser 45 y el máximo de 65, y al final no se tiene más una posibilidad, no es una probabilidad, al final lo que se tiene es una certeza, no es una estimación, sino que es un hecho. Entonces, lo mismo ocurre con el desarrollo de software. Cuando se empieza el desarrollo, se tiene un nivel de incertidumbre mayor que aquel que se tiene cuando se está próximo a terminar el proyecto, y es igual como lo muestra el gráfico de la diapositiva del ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo determinar la relación entre la mayor o menor distancia entre las estimaciones optimistas y pesimistas? Si se tiene datos históricos, es posible que ya se tenga esta información, pero entonces surge otra pregunta, que es cómo calcular esto. Es una pregunta que existe en cuanto al tema. Entonces, hemos hablado de puntos de función, hablamos de incertidumbre, ahora el siguiente paso es el plazo. Entonces, hay una simplificación. Tenemos otra historieta que también es muy útil para ilustrar esto. Entonces tenemos un gerente que tiene un proyecto de 300 días hombre. Entonces, lo que hace él es contratar 300 personas y al final del día quiere que el trabajo ya esté listo. Es un ejemplo extremo, pues como el caso anterior, como la historieta anterior, pero no es muy diferente de lo que se puede observar en algunas organizaciones. El problema no es entonces usar esta simplificación, el problema es usar esa simplificación más allá de los límites. Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo puedo evaluar que estoy haciendo una proporcionalidad cuando en verdad la relación es exponencial? Entonces, ¿cómo puedo saber que no estoy utilizando la lógica de que aunque ponga 9 mujeres, un bebé no va a llegar en un mes? Esta lógica exponencial es así
porque primero hay más opciones. Cuantas más personas pongo dentro del proyecto, más caminos se crean. Y no es algo proporcional, sino es algo exponencial. El otro factor es el costo que se tiene con la sincronización entre actividades concurrentes. Entonces, el trabajo que haría una persona, ahora con 2 o 3 personas, hay una sobrecarga en la sincronización de las actividades y eso promueve un comportamiento exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los límites en los que esta aproximación de proporcionalidad es válida? Entonces, yo sé si estoy yendo más allá de estos límites. Entonces, hablamos acerca de los puntos de función, hablamos sobre la cuestión de incertidumbre, hablamos sobre los límites de usar una proporcionalidad para la estimación de plazo. Vamos a hacer ahora un resumen de estos puntos. Entonces, la primera pregunta era, ¿cómo descubrir cuáles son las otras variables además del tamaño que afectan el esfuerzo? En el pasado, ya esto es obsoleto, el IFPUG, que es la organización responsable por los puntos de función, tenía un valor de ajuste. Entonces, este valor de ajuste tenía 14 características que hacían una evaluación para mejorar la precisión de las estimaciones que se hacían con los puntos de función. Como dije, esto hoy en día ya es obsoleto, no se usa más. Entonces, ¿qué opción se puede usar para esto? ¿Cómo se pueden capturar estos otros factores? Entonces, para esto es donde entra el COCOMO, es usar el COCOMO. El COCOMO tiene como objetivo proveer estimaciones de costo, de plazo, esfuerzo. Él no trabaja solo con puntos de función, sin embargo, nosotros hemos obtenido éxito integrándolo con el método de puntos de función. Entonces hay 5 factores de escala. Ellos son factores con impacto exponencial, por eso son factores de escala, que deben ser evaluados en términos de un mayor o menor impacto. Por ejemplo, grado de familiaridad, evalúa flexibilidad de desarrollo, orientación para la arquitectura y resolución de riesgos, cohesión del equipo, maturidad del proceso. Entonces tiene 5 factores que deben ser evaluados. El COCOMO también tiene 17 indicadores de esfuerzo. Entonces, él tiene factores para el producto, por ejemplo, confiabilidad, por ejemplo, que el proyecto presenta un error, entonces él evalúa esta característica del software. Tenemos factores de plataforma, factores del proyecto y factores de equipo. Los factores de equipo aisladamente, este es el grupo de factores que tiene el mayor impacto en la estimación. Es el mismo proyecto, con la misma configuración de productos, de plataforma, pero los factores de equipo promueven un incremento de hasta 350% de esfuerzo. La siguiente pregunta es, ¿qué valores pueden asumir? Entonces, hay un factor que comenté, que es la confiabilidad. Entonces el COCOMO, para cada una de estas variables, cada uno de estos 22 factores de escala, él provee un rango donde se evalúa de muy bajo hasta muy alto o altísimo en algunos casos. Y él describe, él dice, mire, usted tiene que describir este proyecto en cuanto a su confiabilidad como muy bajo si fuera que promueve un pequeño inconveniente. Pero si el proyecto presenta un riesgo para la vida humana, usted tiene que evaluarlo como muy alto. Entonces, cada uno de estos factores tiene las orientaciones para hacer esta evaluación. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto en el esfuerzo para los posibles valores? Entonces, el COCOMO provee valores que se utilizan en la fórmula para hacer las estimaciones. Por ejemplo, en confiabilidad, que es reliability, esta primera de aquí, si yo tengo una estimación de 1000 horas hombre
y si él es clasificado como muy bajo, yo hago una estimación con 820 horas por este. Si este mismo proyecto tuviera una complejidad de producto, que es el tercero, una complejidad de producto altísima, entonces yo tengo las 820 horas y las multiplico por 1,74 y así hago lo mismo. Los valores de la tabla de arriba, de la primera tabla, no se multiplican porque ellos son para efectos exponenciales. La cuarta pregunta dice, ¿cómo es la naturaleza de este impacto? El modelo tiene una productividad que es proporcional y una productividad que es exponencial. Él tiene los factores de escala que tiene un exponencial y tiene los multiplicadores de esfuerzo que tiene un efecto multiplicador. Entonces el modelo del COCOMO, él ya se preocupa por todas estas informaciones y yo no tengo que volverme un estadístico para poder usarlo porque él ya provee todo esto para mí. Entonces, de la segunda parte del tema, cómo determinar la relación entre la mayor o menor distancia entre las estimaciones optimistas y pesimistas. Entonces el COCOMO presenta el cono de la incertidumbre. ¿Y qué es este cono? ¿Qué es esto? Estoy en un punto de mi desarrollo que es equivalente al término de la iniciación. Entonces yo ya tengo opciones de alto riesgo arquitecturales resueltas, tengo el alcance del proyecto definido en términos funcionales, tengo una lista de requerimientos y en este momento, si yo tuviera como resultado del modelo 1000 horas hombre, ese proyecto debe ser evaluado teniendo entre 670 horas y 1500 horas para el final de la etapa de planeación, de inicio. Si yo ya estoy al final de la etapa de elaboración, yo ya tengo los casos de uso, las especificaciones desarrolladas, entonces tengo las 1000 horas hombre que había estimado y en 800 horas y 1250 horas en intervalo y así sucesivamente hasta que llego al final y tengo como el ejemplo del jugador de béisbol, tengo el resultado que ya es cierto, no es una probabilidad. Entonces en el tercer grupo tenemos cuáles son los límites en que la aproximación de proporcionalidad de la relación entre plazo y esfuerzo permite derivar el primero del segundo. Esta es la pregunta sobre cuándo estoy más allá de los límites de una proporcionalidad al estimar plazo basado en el esfuerzo. Entonces el COCOMO lo hace, él tiene una fórmula para estimar el esfuerzo y tiene otra fórmula para estimar el plazo. Y el equipo ideal es derivado de la relación del esfuerzo y no del camino del costo. Entonces aquí termina lo que es la presentación. Ahora si me pueden hacer el favor, les voy a compartir una encuesta y luego pasamos a lo que es las preguntas. Entonces si me podrían hacer el favor de contestar esta pequeña encuesta y luego pasamos a lo que son las preguntas. Si quieren saber más acerca de lo que son los puntos de función, más acerca de nosotros, de Falco Consultoría en Sistemas, pueden escribirlo en el chat y yo les voy a mandar toda la información respectiva. Asimismo, también los invito a pasearse por nuestro canal en YouTube, donde van a encontrar muchos videos de interés también relacionados en cuanto a puntos de función, medición, estimación, análisis de requerimientos, muchos cursos. Entonces vamos a esperar unos minuticos y ya ahorita continuamos.
La presentación la vamos a subir a nuestra página web, va a estar el video y la presentación para que las puedan descargarlas. Entonces les voy a pasar el link, este link que acabo de poner en el chat. Ustedes se pueden ingresar ahí y ahí van a encontrar la presentación y video de este webinar y de muchos otros. Bueno, vamos a un tiempito más, un minutico más, ya casi terminamos la encuesta. Invito a las personas que no han respondido a responder y ya después de esto continuamos al final de la presentación. Todas las personas que quieran saber más acerca del COCMO, más acerca de puntos de función, pueden postear sus preguntas que si mis compañeros no les responden, yo mismo les voy a enviar la información.
escuchan? ¿Me pueden escuchar ahora? Listo, perfecto, perfecto. Entonces, con respecto a las preguntas, vamos a comenzar. Tenemos a Heimer Vega que pregunta que para proyectos de mantenimiento de aplicaciones, ¿cómo se puede estimar con puntos funcionales ya que se requiere realizar correctivos y evolutivos puntuales? La metodología de puntos de función, ella mide lo que son proyectos de desarrollo, proyectos de mejoría. Entonces, cuando vas a hacer una estimación, una medición de un proyecto de mejoría, lo que tomas en cuenta son todas las funciones que se modificaron o todo lo que se dio modificado en el software. Digamos que tuvieron que alterar una funcionalidad de registrar personas, ahora le ingresaron un nuevo campo. Entonces lo que tú cuentas es todo lo que se cambió y este tamaño funcional de mejoría junto con unas fórmulas propias de la metodología que pues te va a mandar, va a mandarte donde puedes conseguir más información, pero el punto es que sí puedes estimar toda la parte de mejoría y lo que haces con las fórmulas es estimar cuál fue el impacto o cuál fue el costo de este proyecto de mejoría, estas correcciones. Andrés Jiménez pregunta, ¿cuánto tiempo insume en realizar el trabajo de estimación con puntos de función? ¿Lo desaconsejarías en algún caso tipo de proyecto? Bueno, Andrés, el objetivo del análisis de puntos de función, digamos, se creó a razón de que no, o sea, de que pudiera medir cualquier tipo de proyecto. Esa fue la razón por qué se creó, debido a que anteriormente la forma en que se medía el software era a través de las líneas de código. Pero entonces, ¿qué pasaba si yo quería medir un proyecto de COBOL y luego un proyecto de Java? Entonces ya no me iba a servir estas estimaciones porque iban a ser diferentes. Yo no podía hacer un benchmarking, no podía comparar. Entonces, el análisis de puntos de función él, como dije, evalúa la parte funcionalidad del software y él no toma en cuenta lo que no es funcional. Él solo evalúa los requisitos del software. Entonces, ¿se puede usar para cualquier proyecto? Sí, para cualquier proyecto de software. Puede ser una aplicación móvil, puede ser una página web, puede ser una aplicación de escritorio. ¿Cuánto tiempo insume realizar el trabajo? También dentro de los objetivos de la metodología es que esta sea una metodología simple, que no lleve mucho tiempo y muchos costos también. Se estima que el análisis de puntos de función no tiene que sobrepasar un 2% del costo total del proyecto. Con respecto al Kokomo 2, Jaime, la información que te puedo dar ahora es acerca de que es un modelo para estimación de costos de software, para estimación de esfuerzo. Sí, te invitaría, si tienes más, si quieres indagar al respecto, a consultar nuestras presentaciones, que nosotros tenemos más información y así mismo, si ya quisieras profundizar, ofrecemos también lo que es un curso en cuanto a este. Entonces te voy a pasar el link para que tú puedas mirar y también, si lo deseas, puedes dejarme tu correo y yo te voy a mandar un correo con toda la información respecto a respecto a nuestros cursos y respecto a la metodología en sí, por si te interesaría.
¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Asimismo, los invito a ver nuestra página, que es www.fatocs.com.br. Ahí van a poder ver el calendario de nuestros próximos webinars, y todos los webinars que hacemos valen como un PDU. Entonces los invito a que estén pendientes. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan con respecto? Quiero agradecerles mucho por su atención, por haber asistido al webinar. Espero que haya sido de mucho interés, que hayan podido haber rescatado alguna cosa que les interesara, algún tema que vayan a indagar. Y bueno, entonces me despido y espero verlos entonces por nuestros siguientes webinars. Y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta acerca de la metodología, dudas o simples consultas, pueden escribirme, ya sea a Skype, a mi correo, y yo con gusto les voy a responder y les voy a dar toda la información que necesiten. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.